Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy en nuestro discipulado estaremos cubriendo el tema titulado Enfrentando al Mundo. Colocamos este momento en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él mismo guiando estas enseñanzas y sea colocando estas palabras en lo más profundo de nuestros corazones para edificarnos y poder edificar también a otros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Durante las últimas semanas hemos cubierto varios temas, desde ser salvados por Dios hasta cómo Dios nos habla. Cómo le hablamos y lo que caracteriza nuestras vidas juntos como una familia en la iglesia. Hasta ahora no hemos centrado sobre todo en lo que ocurre entre nosotros y Dios o entre nosotros y los otros cristianos. Hoy cambiamos un poco la dirección, en el sentido de que la relación en la que nos concentramos hoy es entre nosotros como cristianos y el mundo, o aquellos que no conocen a Cristo. Cuando consideramos cómo los cristianos se enfrentan con el mundo, hay algunas cosas claves entre muchas que como un nuevo cristiano deberías conocer acerca de ti mismo. Primero deberías reconocer que estás llamado a estar en el mundo pero no ser del mundo. Es una declaración que puedes haber oído antes, pero ¿qué significa esto del mundo? Esta frase se toma del resumen de Juan 17, lo que significa la palabra mundo, cuando dice, ellos, los discípulos, no son de este mundo. Se refiere a lo que no es parte del reino de Dios, por lo que está muriendo, que no tiene esperanza y que al final será juzgado. Si pudiera llevar esta declaración hasta su núcleo, esencialmente esto significa, Dios nos ha puesto como cristianos en este mundo para vivir, trabajar, ser productivos, no en última instancia para nosotros mismos, sino para ser testigos de Jesucristo y trabajar para sus propósitos. En segundo lugar, y de forma un poco más concreta, esto significa que como cristianos ahora eres un miembro del reino eterno de Dios. Así que mientras seguimos viviendo en este mundo físico que está siendo manchado por el pecado y la incredulidad, somos parte de un reino eterno que ahora está avanzando y que será plenamente efectivo cuando Cristo regrese para juzgar al mundo. Finalmente, como aquellos que han sido apartados y que son participantes en el reino eterno de Dios, tus pensamientos y tus acciones ahora tienen que ser conforme a Cristo, no conforme al mundo. Pablo sigue esta línea de pensamiento en Romanos 12:2. Allí escribe, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez más, el espíritu del mundo al cual Pablo se refiere es el espíritu del pecado, con todas sus mentiras, engaños y futilidad, que todavía domina a quienes permanecen en su incredulidad. Pablo dice, no pienses o vivas como aquellos que se rigen por el espíritu del mundo, porque pertenecen al reino de Dios y que te ha dado una nueva vida con una dirección y propósito eterno. Por lo que esas maneras viejas, inútiles y al final poco profundas de pensar sobre la vida y su significado, han sido sustituidas por una forma totalmente nueva de pensar y vivir, una que continúa siendo formada por el Espíritu de Dios y de acuerdo a sus propósitos. Se nos ha dado esperanza, dirección y propósito eterno para nuestras vidas.
Y con nuestra entrada en el reino de Dios, no somos simplemente receptores pasivos de todas las recompensas y los beneficios asociados, sino que somos participantes activos en el avance del reino de Dios. En otras palabras, la vocación principal de todo cristiano es ser un trabajador del reino. Esto nos lleva a la forma específica de cómo nosotros como cristianos debemos enfrentar el mundo. El objetivo es destacar la importancia de cómo vivimos frente a otros que conocen a Cristo y luego, más específicamente, la importancia de compartir las buenas noticias de Cristo con aquellos que están perdidos. Como se ha señalado, los cristianos somos parte del reino de Dios y hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad de Dios y reflejar su gloria en el mundo que nos rodea. Como resultado, debemos vivir vidas que son distintas a las del mundo. En definitiva, nuestra preocupación es glorificar a Dios. Esa es nuestra principal preocupación y lo que nos motiva. Ahora, importante para nuestro discipulado de hoy, nuestras vidas traen gloria a Dios, en parte porque están expuestas a otros y al hacerlo brindan esperanza a quienes aún no conocen a Cristo. Así que solo queremos discutir brevemente algunas formas en que nuestra conducta, como vivimos en este mundo, glorifica a Dios y nos distingue de los no cristianos. Lo primero es, ¿cómo debería ser nuestra palabra para distinguirnos como cristianos? Nuestra palabra debería destacarse por lo que es y por lo que no es. No debería ser corrupta o usada para chismear o calumniar o destruir a otros. En Efesios 4, Pablo exhorta a los cristianos a no dejar que ninguna conversación destructiva salga de sus bocas. Esta exhortación se hace cuando Pablo hace contraste entre el viejo hombre versus el nuevo ser en Cristo. Me imagino que si hemos trabajado en el mundo por cualquier lado o cantidad de tiempo, has visto de primera mano cómo con frecuencia se utiliza la palabra para derribar a otros. O generalmente has visto que tampoco edificante puede ser una conversación entre compañeros de trabajo. Como cristianos, nuestra conversación no debería caracterizarse por estas cosas. Y si no lo es, otros lo tomarán en cuenta. Por otro lado, nuestra conversación debería estar marcada por cosas que sean edificantes. En Colosenses 4:6, Pablo menciona: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La idea aquí es que lo que hablamos y cómo lo hablamos debería ser diferente a los que no conocen a Cristo. No solo nuestra palabra no debería ser corrupta, sino que en última instancia debería ser edificante y alentadora. Hay muchas maneras de medirnos a nosotros mismos en esta área. Deberíamos por lo menos examinar lo que hablamos y cómo lo hablamos. ¿Son palabras que hablamos conscientemente alentadoras a los demás? ¿Son moralmente cuestionables? ¿Llevarán a los no cristianos a ser cuidadosos o curiosos acerca de ti y tal vez de lo que crees? El habla es una manera poderosa por la cual podemos distinguirnos del mundo y refleja la esperanza que tenemos en Cristo. La segunda cosa
que debemos señalar son nuestras acciones. Si vas a una iglesia y generalmente otros saben que eres cristiano, ellos observarán tus acciones. A fin de cuentas, nuestra habla, no importa cuán maravillosa como cristiano sea, carecerá de sentido a menos que nuestras acciones reflejen también la esperanza que tenemos en Cristo. Generalmente hay un par de cosas a considerar en términos de cómo deberían ser las acciones que nos distinguen a nosotros como cristianos, lo que aún no cristiano notará más. Yo creo que especialmente nuestra vida recta debería destacarse. No uso el término vivir rectamente de una manera santurrona o falsamente piadosa. En 1 de Pedro 4, el apóstol escribe que el cristiano ha terminado con el pecado. Así que él no participa en la embriaguez y otros pecados. Por tanto, los no cristianos creen que los cristianos son extraños. Este principio se aplica a muchos tipos de conducta pecaminosa, pero el punto es que hay generalmente, o al menos debería de haber, una diferencia entre nuestro comportamiento y el de aquellos que no conocen a Cristo. Encontramos placer en cosas diferentes y en definitiva más satisfactorias. En segundo lugar, nuestras buenas obras observamos viviendo en los caminos de Dios que Cristo nos ha llamado a hacer buenas obras. Una vez más, esto incluye muchas cosas. Una forma en que nuestras buenas acciones se manifiestan a no cristianos es la forma en cómo tratamos y servimos a otros creyentes. En Juan 13 dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. El mandamiento de amar aplica a todos los cristianos y un efecto intencional de este mandamiento es ser testimonio a los no cristianos. Otra forma en que nuestras buenas obras deberían ser manifestadas es en el hacer bien aún a quienes pueden ser nuestros enemigos. Como cristianos estamos habilitados para amar y servir a quienes no les gustamos o a los que tratan de hacernos daño porque entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Si quieres asombrar a un no creyente que quizás no ha sido particularmente bueno contigo, busca la manera de hacer algo bueno por él. Hacer eso le mostrará el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros y será un poderoso testimonio para la gloria de Dios. La última cosa a destacar es la fidelidad en nuestra vocación. Esto es especialmente importante porque el trabajo es donde la mayoría de nosotros va a interactuar con el no cristiano. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos glorificar a Dios y dar fiel testimonio de Dios en nuestro trabajo? Al ser diligentes, confiables, honestos, especialmente si hemos hecho algo mal, nuestro deseo de reconocerlo, aunque sea profesionalmente doloroso, puede ser un testimonio poderoso para los compañeros no cristianos. Finalmente sabemos que estamos trabajando, no por la aprobación del hombre, sino para glorificar a Dios. Esto nos libera de muchas de las tentaciones de tomar atajo, de ser tramposos o indebidamente ambiciosos que podamos enfrentar en un momento dado. Bien, en todas estas y otras formas que enfrentamos el mundo, el objetivo de todo lo que hacemos y cómo vivimos es capturado mejor en las propias palabras de Jesús. En Mateo 5:16, Jesús dice a sus seguidores: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Enfrentando al mundo con las buenas nuevas. En última instancia, sin embargo, estamos llamados a vivir más que una buena vida, una que hable bien de Dios y sus hijos. Estamos de hecho llamados a compartir el mensaje del Evangelio o las buenas nuevas con quienes no conocen a Cristo. La palabra comúnmente utilizada para esta actividad es el evangelismo. Solo para que quede claro que sabemos exactamente lo que queremos decir, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué es el evangelismo? Bíblicamente el evangelismo es simplemente articular el evangelio de Jesucristo y la afirmación de que el evangelio coloca en las personas el arrepentirse y el creer. En su forma más básica, el evangelismo es el proceso de verbalmente compartir con alguien cómo puede reconciliarse con Dios y ser restaurado en la comunión con Él. Es posible que hayas oído la frase, comparte el Evangelio con otros y si es necesario, usa palabras. Aunque de verdad aprecio la importancia que la frase da a cómo vivimos ante otros, sin embargo, podría ser engañosa si nos lleva a discutir la programación verbal del Evangelio. La Escritura es clara en que el Evangelio consiste fundamentalmente en contenido, un mensaje que deberá ser aceptado por alguien si ha de ser salvo. Las personas pueden justificadamente admirar nuestras vidas, pero si nunca escuchan y aceptan la premisa de por qué vivimos de la manera que lo hacemos, entonces no le hemos hecho mucho bien. Evangelizar es declarar bajo la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. Es advertir a los hombres de su condición perdida, para dirigirlos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué deberíamos enfrentar al mundo con las buenas nuevas? Ahora que ya tenemos una idea de lo que es el evangelismo, queremos discutir por qué la disciplina del evangelismo es importante en la vida del cristiano. Esencialmente queremos responder la pregunta ¿por qué debemos evangelizar? En primer lugar, se nos manda a hacerlo, por lo tanto es una cuestión de obediencia. El evangelismo no es simplemente para unos pocos cristianos privilegiados que tienen personalidades sobresalientes. Todos los cristianos tienen el privilegio de propagar la buena noticia usando los dones que Dios les ha dado. Para apoyar este punto, debemos señalar que Cristo mismo nos mandó a evangelizar. En Mateo 28, 18, 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dando el alcance del esfuerzo aludido por Cristo, los extremos de la tierra, y teniendo en cuenta el marco del tiempo aludido, el fin del mundo, parece que Cristo aquí está dando una ordenanza que se vincula con todos sus seguidores, desde el comienzo de la iglesia hasta el final de la historia. Por tanto, Él no solo está dando esta ordenanza a un puñado de discípulos, sino a todos sus discípulos. Como cristianos, nos manda a todos a evangelizar haciendo discípulos. Por lo tanto, la ordenanza en sí está diseñada para obtener obediencia de nosotros. Especialmente como un nuevo creyente,
Deberías ver el Evangelio como una parte de lo que significa seguir a Cristo, al mismo nivel que orar a Dios y amar a otros creyentes. En segundo lugar, el Evangelio es como Dios lleva a cabo su plan de llamar a gente de todas las naciones o pueblos para glorificarlo a Él por la redención. En Romanos 10, del versículo 13 al 15, Pablo subraya el sentido común de la evangelización, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si la salvación implica la aceptación y la obediencia al mensaje de Cristo, entonces es lógico que el mensaje deba ser proclamado si ha de haber conversiones. Piensa en tu propia conversión. Lo más probable es que llegaste a conocer a Cristo porque alguien fue fiel en compartir la buena noticia de Cristo contigo. Por tanto, el plan de Dios para redimirnos fue probablemente el resultado del mensaje de salvación siendo proclamado por alguien. En tercer lugar, refleja el mismo amor y compasión que Cristo mismo había sentido por los perdidos. En otras palabras, deberíamos evangelizar por amor a los perdidos y al hacerlo nos volvemos semejantes a Cristo. En Mateo 9:36 leemos que Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. El amor y la compasión por su pueblo motiva a Jesús para exhortar a sus discípulos a orar por más trabajadores para que recojan la cosecha. Por último, mis queridos hermanos, en la mañana de hoy deberíamos evangelizar porque amamos a Dios. Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios resultará en un deseo de obedecer sus mandamientos y promover su gloria a reunir más adoradores y discípulos. Mis queridos hermanos, por la mañana de hoy los dejo con estas enseñanzas para que podamos continuar creciendo espiritualmente y en todos los aspectos de nuestra vida y podamos dar testimonio vivo de la vida de Cristo en nosotros. Gracias, hermanos, por su atención.